Buenos días para todos nuestros clientes de acciones y valores. Les habla el Departamento de Investigaciones Económicas. Estamos aquí contando los principales eventos que marcarán el desempeño en los mercados locales e internacionales en la jornada de hoy. Iniciamos contándoles que las empresas de la zona euro registran en agosto mejor mes en 2 años, de acuerdo con las cifras del PMI. Vemos que las empresas del bloque monetario tuvieron en agosto su mejor mes en más de 2 años ante el primer aumento de los pedidos desde mediados del 2011, de acuerdo como lo mostró el sondeo del PMI publicado en la jornada de hoy. Vemos que el índice compuesto de gerentes de compras de la zona euro eh, subió a una lectura de 51.5 el mes pasado, desde 50.5 en julio. Vemos que esta es la cifra más alta desde junio del 2011, lo que permite mantener las expectativas que podríamos empezar a ver un mayor ritmo de recuperación en el sector de la manufactura y en el sector de servicios en Europa. Con relación a los principales drivers de la jornada de hoy, destacamos, como lo mencionábamos, que hemos conocido el PMI compuesto final para el mes de agosto. Vemos que este mide el desempeño tanto el sector de la manufactura como el sector de servicios. Tuvo una lectura de 51.5, confirmando una tendencia por encima de 50, que es el valor que separa la expansión de la contracción. Por otra parte, vemos que el sector de servicios en la eurozona también tuvo una lectura, el indicador que mide el desempeño de este sector por encima de 50, con una lectura de 50.7, levemente inferior al 51 esperado por el mercado, pero manteniendo las expectativas de que estamos y de que deberíamos empezar a ver una mayor recuperación en este sector. Por otra parte, vemos que el consumo doméstico en el segundo trimestre del año en la eurozona tuvo un crecimiento del 0.2%, de acuerdo con cifras preliminares, superando las expectativas del mercado. Por otra parte, vemos que el capital fijo bruto en el segundo trimestre creció 0.3% con relación al primer trimestre, cuando el mercado esperaba una contracción. Vemos que estos datos nos generan algunas señales de que el consumo está empezando a mejorar y que la inversión al interior de las firmas podría estar iniciando una fase de recuperación. Finalmente destacamos en la eurozona que las ventas al por menor para el mes de julio tuvieron una contracción de menos 1.3, cuando el mercado esperaba solo una contracción de menos 0.3, lo que aún refleja que la recuperación aún no se ha consolidado eh, y mantiene las expectativas de que todavía la eurozona se mantiene en una fase de contracción que podríamos empezar o que debería revertirse hacia finales de este año y principios del 2014. En Colombia, destacamos que esperaremos el desempeño del índice de precios al productor que conoceremos en las horas de la tarde. Conoceremos en Estados Unidos las ventas de autos para el mes de agosto. Vemos que la expectativa del mercado es que se ubiquen en 15.8 millones. Finalmente, vemos que los mercados estarán muy atentos a la publicación del Beige Book de la Reserva Federal hacia el mediodía, donde se espera conocer más detalles sobre la postura de la autoridad monetaria estadounidense frente a la política monetaria en la economía norteamericana. Con relación a las bolsas en Europa, vemos que estas presentan desvalorizaciones y los futuros en Estados Unidos presentan pocos cambios, momentos en que los mercados esperan la publicación del Beige Book de la Reserva Federal. Y vemos que aún todavía se mantienen las preocupaciones y algo de cautela en los mercados en torno a las tensiones con Occidente y Siria. Cuanto al mercado de renta variable, en la jornada de ayer se negociaron 260.286 millones en 2.796 operaciones.
general, los principales índices bursátiles cerraron al alza. Colcap tuvo una variación positiva del 0,29%, el Col20 tuvo una variación positiva del 0,16%, mientras que el IGBC tuvo una pequeña variación negativa del 0,05%, manteniéndose prácticamente flat con respecto a la jornada anterior. La especie con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol, el cual registró un volumen de 59.929 millones y una variación negativa de 0,11%. Seguido de esto, el mayor volumen registrado por los activos fue la preferencial de Bancolombia, que tuvo un volumen de 38.563 millones y un cambio negativo en su precio de 1,26%. Finalmente, Semargos registró el tercer volumen más alto de negociación con 28.281 millones y un cambio positivo del 1,31%. En cuanto a las mayores variaciones, Tablemac registró la mayor variación con una variación positiva del 5,26%, seguido de Nutresa con una variación positiva del 1,97% y la preferencial de Davivienda tuvo una variación positiva del 1,81%. En cuanto a variaciones negativas, el activo que lideró este rango fue Avevillas con una variación negativa del 11,76%, seguido de Canacol con una variación negativa del 2,21%. Para la jornada de hoy, esperamos que activos como Ecopetrol tengan un comportamiento que se mantenga con esa lateralidad que ha venido mostrando en las jornadas anteriores, respetando un nivel de resistencia al 4.410 y manteniéndose en la línea de la medida de corto plazo al 4.364. En cuanto a Pacific Rubiales, el activo ha tenido un rebote y se ha mantenido con una lateralidad después de ese rebote a los 36.240 pesos por acción. Se encuentra en los niveles de la media de corto plazo, 36.346, y esperamos para la jornada de hoy que rompa esta resistencia y pueda llegar a una media no teórica a los 37.480 para la jornada de hoy. En cuanto al grupo Sura, vemos que el activo tuvo un rally importante y después de este rally una corrección, dejando el activo ubicado en una resistencia no teórica a niveles de 37.600. Esperamos que el activo mantenga la tendencia positiva y se pueda ubicar a niveles de 38.000, rompiendo esa resistencia no teórica. Finalmente, para Semargos, después de un importante repunte en la jornada anterior, dejando el activo en niveles de 9.300, el activo puede descansar algunas jornadas en estos niveles para volver a retornar a una tendencia positiva y poder llegar a niveles de 9.500 pesos por activo. En cuanto al mercado de renta fija, vimos durante la última jornada un avance de los test de julio del 2024, los cuales incrementan rendimientos 5,5 puntos básicos respecto a la jornada del lunes y terminaron en 7,07%. De esta manera, pues los activos empiezan a ubicarse en una zona de alta congestión. Vemos acá que empieza a formarse alguna lateralidad. No obstante, pues para la jornada de hoy ya el activo abre en niveles cercanos al 7,10%, retrocediendo hasta un nivel por debajo del 7,08%. Para la jornada de hoy, pues esperaríamos rangos de negociación entre el 7,02 y 7,14 con nivel intermedio en 7,08%. En cuanto a los test de junio del 2016, vemos alguna tendencia bajista en los rendimientos del activo. Vemos que durante la jornada de ayer estos retrocedieron 5,5 puntos básicos y rompieron la media de mediano plazo de 50 periodos, lo que podría ser una señal que de confirmarse podría ser una fuerte tendencia bajista en los rendimientos del activo. Digamos que esto es principalmente debido a especulaciones en el mercado de que posiblemente la Junta Directiva del Banco de la República podría recortar su tasa de interés de intervención en la reunión de finales de septiembre. Por otra parte, hoy tenemos subastas de test denominados en VRs con vencimiento en mayo de 2017, marzo del 2021 y marzo del 2033 por un monto total de 1.203
millones de unidades de URs. Con relación a las principales monedas, observamos pocos cambios en el comportamiento del euro. Vemos que este presenta una cotización alrededor de 1.3173 dólares por euro, después de que veíamos una apertura para la moneda común en un nivel de 1.3170, registrando hacia las 8 de la mañana pocos cambios. Vemos que la moneda común se mantiene estable en momentos en que las empresas de la zona euro registraron en agosto su mejor mes en más de 2 años, como lo mencionábamos al principio. Por otra parte, vemos que para Alemania se conoció el índice final compuesto de gerentes de compra, el cual incrementó a un nivel del 53.5 en agosto, desde un nivel del 52.1 en julio. Vemos que el crecimiento de los nuevos negocios ayudó al sector privado de la mayor economía de la zona euro a expandirse en agosto a su ritmo más acelerado en los últimos años, en los últimos 7 meses. Vemos que esto ha mantenido estable el comportamiento del euro y esperaríamos que pueda ubicarse cerca de niveles de 1.32 dólares por euro. Con relación a las monedas latinoamericanas, vemos en línea con el euro, observamos un comportamiento revaluacionista en el real con una valorización cercana al 0.6%. Vemos una tasa de cambio en Brasil de 2.3457 reales por dólar y vemos que el peso mexicano también se valoriza cerca de 0.4% y vemos una tasa de cambio en México de 13.3361 pesos mexicanos por dólar. Con relación al dólar en Colombia, nosotros veíamos un cierre en la jornada de ayer para el activo en un nivel de 1945 y podríamos esperar un comportamiento del activo entre niveles de 1945 y 1940. En caso de romper con fuerza este nivel de 1940, podría estar ubicándose cerca de un nivel de 1937 en momentos en que observamos un comportamiento revaluacionista en el peso mexicano y en el real brasilero, a pesar de que observamos un leve fortalecimiento del dólar a nivel global. Vemos que el comportamiento del dólar en lo que resta de la semana dependerá mucho de los nuevos datos que conozcamos en Estados Unidos y también en parte de las decisiones que se tomen en torno a un posible ataque de Occidente a Siria. Les hablo del Departamento de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores. Un buen día para todos.